Mencionamos fue Biblia en 8 edades. No sé si tenemos el texto ahí en la plataforma de Biblia en 8 edades. Texto que podamos ver. Señor. Por favor. Mientras el hermano Ricardo nos hace el favor de buscar, pues les comento que he tratado de buscar material con relación a la formación del canon, material que sea realmente confiable. Desde hace un par de meses he estado en esa tarea, pero pues por ahora pues estoy evaluando un material por ahí que logré conseguir. Vamos a ver si, obviamente no vamos a encontrar un material que sea 100% doctrinal, pero sí estoy tratando de mirar cómo se puede documentar el asunto, porque pues primero hay necesidad y segundo hay inquietud con relación a eso, ¿no? Cada vez salen más traducciones de la Biblia, que pues algunas muy fieles, por decirlo así. Ninguna traducción es 100% fiel porque finalmente es traducción y es humana y los humanos cometemos errores y algunas son hechas inclusive algunas no son para nada recomendables, sino para solamente hacer comparaciones, como la famosa traducción del Nuevo Mundo, de lo que se llama comúnmente los Testigos de Jehová. Es una traducción desviada en un altísimo porcentaje. Sin embargo, pues hay textos que uno los puede utilizar porque no está 100% desviada, no está, pero sí tiene un alto porcentaje de desviación. Sí. Entonces, quería comentarles eso. He estado mirando, he estado buscando a ver qué se puede encontrar sobre eso. No sé, hermano Ricardo. Biblia en 8 edades. No sé si... Biblia en 8 edades, de Foreman. Bueno. Yo tengo posiblemente otro texto que sea un poco diferente a ese, pero bueno, no sé, ahí presenta, no sé si al principio presenta, este es el texto inicial, ¿cierto? El que presenta ahí. Sí, señor. Pero no sé si aparecen especificadas las 8 edades. No, señor, aparece sin índice y sin nada, o sea, solamente así directo. Capítulo 1 del estudio de Dios. Sí, señor. No aparecen especificadas primera edad, o sea, la edad preadámica, Dios, los ángeles, la creación, no aparece eso, así. No, no, como un índice o como una guía, no. Aparece solamente el título y el contenido directamente.
Bueno, algunos de ustedes de pronto tienen en físico, uno que se estudia en varios seminarios de nuestra asociación, de las iglesias, perdón, de la asociación, pues sí, también empieza con un estudio de Dios, pero parece que el contenido no es el mismo. Si puede, por favor, avanzarlo un poquito. Definición de la palabra de Dios. Permítame. Capítulo 1. Capítulo 1. Bajemos un poquito a ver qué dice el capítulo 2, la personalidad de Dios. Sí, está organizado diferente. Está organizado diferente. Porque aquí en este que yo tengo, el capítulo 2, es un estudio de los ángeles. Un estudio de los ángeles. Entonces lo que podemos hacer es... Eterno Dios es espíritu. Bueno, ahí los ángeles. Sí, está dividido diferente, aunque las temáticas de pronto son muy similares. Muy similares, sí está organizado de otra forma. Por ejemplo, allá arriba encontré la frase Dios es una fuerza. Y aquí dice Dios es una entidad. Esos términos necesitan claridad. Por ejemplo, decir que Dios es una fuerza, subamos un poco, por favor, subamos al inicio. Este que dice que Dios es una Trinidad, ese sí es correcto, plenamente correcto. Pero no podemos, baje un poco ahí, bajando, dice... ¿Se puede bajar más, por favor? Ahí. Entonces dice, definición de la palabra Dios. El nombre dado a Dios en el idioma hebreo, el idioma en el cual el Antiguo Testamento fue escrito es Elohim. ¿Sí? Pero en el texto que yo tengo, al finalizar el primer capítulo, aparecen definiciones sobre el nombre de Dios. Y aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 referencias sobre el nombre de Dios. Aparece Dios, Jehová, Señor, Dios Todopoderoso, Altísimo, Eterno, Jehová Dios, Jehová Señor, Jehová de los ejércitos, y bueno, todas las derivaciones de Jehová. Entonces miremos aquí, a ver, dice... entonces no solamente es Elohim, ya sabemos que Elohim es un nombre compuesto, los tres grandes poderosos. El significa el poderoso, Elak y Elohim, los tres fieles poderosos. Y es un sustantivo uniplural, y aquí citan a Scofield. Dice, es un sustantivo plural formado por él, que significa fuerza. Pero ahí no hay acuerdo porque aquí se presenta con otra definición, el poderoso. Para formar un sustantivo plural en el idioma hebreo se debe tener 3 o más personas o cosas. Esto es raro para aquellos que no han estudiado este idioma porque están acostumbrados al número singular en español, significando uno.
y plural significando dos o más. Sin embargo, el idioma hebreo tiene un singular significando uno, dual significando dos y plural significando tres o más. Eso es totalmente cierto. Así pues, la palabra Dios significa fuerza. Sus atributos, sin embargo, incluyen amor, compasión, justicia. Personalmente yo no utilizaría la palabra fuerza porque pues Dios es una persona, esencialmente, una persona eh, una persona con atributos o con cualidades únicas, exclusivas. Podría uno construir una definición de esa manera, porque es que frecuentemente la palabra fuerza pues se asocia con aspectos físicos, ¿sí? Y en algunos casos excepcionalmente con aspectos emocionales, mientras que con los aspectos espirituales pues siempre, o sea, no usarla así solamente, me parece que tiene cierta dificultad. Si uno dice Dios es una fuerza, eso, o sea, mirando uno pues una concordancia podría darse una idea mucho más precisa, porque lo que menos, o en otras palabras, mejor, lo que más debe uno hacer es precisar, ¿sí? Y la precisión ahí, o sea, la palabra fuerza no ayuda a la precisión. Pero bueno, como estamos hoy introduciendo esta materia, entonces lo que veo yo que necesitamos hacer es complementar los dos textos. Complementar los dos textos, tanto el que está en la plataforma como el que normalmente se estudia, o el que hemos estudiado nosotros en los institutos y se ha enseñado en los institutos aquí en América Latina. Ese libro, al parecer, se ha traducido y se ha usado sobre todo pues, en Estados Unidos, ¿no? No quiere decir que no sea útil, que no sea de bendición, no, porque seguramente tiene formas de organización de la enseñanza muy particular, sí, que sirven, que pueden ser de bendición. Este libro, el que está en la plataforma, creo que está, es una transcripción de este. Ya. Que es el que imprime el West Florida Baptist Institute de Herman Strickland. Ya. ¿Sí? No, entonces yo creo que allá en el Instituto de West Florida lo tradujeron. Entonces, sí. tradujeron al español. Entonces, de pronto habría que revisar la edición, a ver si, porque el que usted tiene también es de Foreman. No. No, el que yo tengo, a ver, busco. Me parece que es el mismo que tiene Richie, el que yo tenía. Este es de Walter Goulding. Walter Goulding y está Ese sí, ese. referenciado por el Seminario Bautista Misionero de Costa Rica, Guadalupe, Costa Rica. Sí. Sí, Walter Goulding es de Costa Rica. Seguramente Walter Goulding lo tradujo. No sé si él lo escribió o no lo escribió. Sí. Sí, aparece Walter Goulding.
Sí, él fue, no sé si todavía, está en el instituto en Costa Rica, pero él es el que aparece aquí. A algunos hermanos yo le he compartido pero entonces yo creo que en conclusión lo que podemos hacer es complementar, ¿no? Porque ambos Sí, sirven. sí, claro, claro. Porque digamos que la versión digital del libro no tiene ni el contenido ni algunas cositas, pero acá en la versión impresa pues sí tiene Ahí sí tiene un esquema de contenido. sí. Voy a poner acá, mire, están las edades. No sé si se alcanza a leer ahí Muy poco, muy un poco, poco. sí. Bueno, están las edad preadámica, adámica, el diluvio, abrahámica, la ley, la iglesia milenial, celestial. Aquí las tiene, edad preadámica, la edad adámica, o sea, de Adán, la edad del diluvio, la de Noé, la patriarcal o abrahámica, la de Moisés o edad de la ley, la eclesiástica o edad de la gracia, la milenial, reinado milenial y las edades celestiales. Ujú. Sí coinciden entonces, Sí coinciden con otros nombres. otros nombres, a ver, con otros nombres, con otros nombres. Bueno, la verdad es que pues hay que rescatar pues la definición de lo que significa estudiar la Biblia en las 8 edades. Eh, Edad es equivalente o es sinónimo de dispensación, ¿sí? La palabra dispensación pues se utiliza frecuentemente en la Biblia para referirse a la manera como Dios progresivamente ha ido relacionándose con sus criaturas. No era lo mismo, o mejor, no es el mismo tipo de relación el de Dios y los ángeles solamente cuando no había pecado Satanás, porque es que hay que ir aclarando conceptos ahí. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó con capacidad de decidir. eh, y los creó bajo su dirección. Pero unas son esas realidades antes de la caída en pecado y otras después de que cae en pecado Satanás. Como Dios sabía de antemano que los ángeles, no todos, insisto, no todos iban a permanecer bajo su dirección, pues entonces Dios, al saber eso de antemano, pues tiene que establecer una serie de juicios, de cambios, porque al caer Satanás y los que le siguieron, pues Dios no podía seguir en la misma condición, hablando en el sentido de ya no podía ser la misma relación de Dios con Satanás después de que cayó, ¿sí? Eso hace parte de un periodo de tiempo. Ahorita si alcanzamos, no nos quedan sino 10 minutos, pero voy a tratar de resumir porque es que, o sea, la justificación de estudiar esta materia es la manera como Dios eh, se ha ido relacionando al crear, valga la redundancia, muy enfática, criaturas que al tomar decisiones, ¿sí? No puede ser afectado el carácter de Dios, perdón, porque, perdón, Dios es un Dios justo, ¿sí? Y si Satanás pecaba, pues tenía que aplicar la justicia, ¿sí? Sabiéndolo de antemano. Sí,
similar, guardadas las proporciones, con el ser humano. De antemano Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿sí? Y su gracia se manifiesta porque al saber Dios que Adán y Eva iban a pecar, ofrecerles un plan de salvación a él y a toda la descendencia, pues era una demostración de eso, de la gracia de Dios. La gracia de Dios no hubiera podido ser manifestada, ¿sí?, si el ser humano, no es que el pecado, aquí voy a hilar muy despacio porque pueden haber confusiones. La perfecta voluntad de Dios era que no hubiese pecado, que todo hubiese funcionado en absoluta 100% armonía con los ángeles y con todas las criaturas y la creación. Pero como Dios quiso en su soberanía crear personas con capacidad de decisión, pues las condiciones iban a cambiar. Y ahí es donde se evidencia la manifestación de la gracia de Dios. ¿Sí? Hubiera podido ser de otra manera, pero Dios no quiso. ¿Sí? Dios hubiera podido crear simplemente criaturas que Él las hubiera dirigido de una manera directa. Entonces, armonizar la voluntad de Dios activa con la voluntad de Dios permisiva, ¿sí?, genera toda una serie de preguntas, de dilemas, pero sobre todo de hechos, ¿sí? Entonces, por eso es que es importantísimo estudiar Biblia en 8 edades, ¿sí? En el caso de la generación de Noé, ¿sí?, ya Dios no necesita volver a construir un arca, porque el arca era necesaria, sí, podríamos usar la palabra necesaria, en el sentido estricto de que era la manera como esas personas, la arca como simboliza o tipifica a Cristo, era la manera como las personas de esa generación podían acudir. De antemano Dios sabía que no iban a acudir, pero sin embargo les dio la oportunidad. Entonces, armonizar todo eso en la edad del diluvio, pues requiere conocerlo, ¿sí? Es una dispensación específica. Ya no es necesario estar haciendo arcas porque pues ya cumplió su propósito. Tenemos serias limitaciones en eso. Entender cómo armonizar la voluntad activa de Dios con la voluntad permisiva de Dios. En el caso de Noé, por ejemplo, ¿sí?, y su familia. Los que se salvaron, 8, dice la palabra de Dios, ¿sí? Cómo la voluntad activa se desarrolla de diferentes formas. Y cómo permite que en toda esa dispensación, en todo ese periodo de tiempo, pues Dios no permita que perdónenme la repetición, que la humanidad toda perezca, sino que quedan 8. ¿Sí? Entonces, por eso es que se justifica estudiar Biblia en 8 edades. ¿Sí? Si uno mira la edad de Abraham, de Moisés, de la que estamos viviendo, que es la edad de la gracia, pues, como regla de fe y práctica a través de la iglesia, ¿sí?, y lo que viene en el futuro, en lo que Dios enseña como el reino milenial y como las edades celestiales. Entonces, en conclusión, pues, es supremamente importante reconocer eso, ¿sí?, que hay no solamente una revelación progresiva, sino una manera como Dios ha ido actuando con sus atributos en cada una de las dispensaciones o edades o periodos de tiempo, porque eso es lo que finalmente significa y eso es lo que justifica que se estudie Biblia en 8 edades. No sé si tienen alguna pregunta. No, señor. Por ejemplo, Efesios 1:10, miremos, nos quedan unos cuantos minutos, Efesios 1:10.
Si alguien lo puede leer, por favor. De reunir, voy a leer desde el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Exacto. Pues fijémonos, es uno de los textos en que utiliza la palabra dispensación y lo complementa con la frase del cumplimiento de los tiempos. No tengo ahorita el tiempo, pero ahí la palabra de Dios enseña dentro de esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, todo apunta a que Cristo, a que se inicia con Cristo, se finaliza con Cristo, y todo indica en medio de la gran cantidad de decisiones que toma el ser humano, que toman los ángeles, por encima de todo está pues la voluntad de Dios, el control de Dios, la providencia de Dios, la soberanía de Dios. ¿Sí? Como todo el cumplimiento de los tiempos significa eso, que desde la creación de los ángeles, la creación del ser humano, ¿sí? Y pasando así sucesivamente por cada una de las edades, ¿sí? Nos proyectamos. O sea, la Biblia en 8 edades nos da una proyección y ahí habla de misterio, o sea, verdades. Todo el Nuevo Testamento compone lo que estaba profetizado, pero que se reveló o se dio a conocer con el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso para un judío solamente el poder de Dios lo lleva a Cristo, porque es que ellos están educados espiritualmente bajo unos parámetros absolutamente tradicionales. ¿Sí? Entonces, por eso es que se justifica estudiar esta materia. Aquí, en este texto, habla de los propósitos, refutar algunas de las críticas en cuanto a la palabra de Dios, ¿sí? Las advertencias de Dios, las promesas de Dios, la revelación progresiva de Dios. ¿Sí? Eso uno podría diseñar una meta única, ¿sí? Comprender cómo Dios ha ido desarrollando gradualmente su plan y su propósito para su honra y su gloria. Uno podría decir que ese es el objetivo, la meta principal de estudiar Biblia en 8 edades. ¿Sí? Cómo Dios progresivamente ha ido cumpliendo su plan y su propósito final. Aunque la frase ha ido, pues de pronto se queda corta en algunas cosas. Habría que pensarlo un poco más para construir un propósito mucho más preciso. Entonces, la pregunta final es, ¿cómo lo vamos a estudiar? Ustedes leen en la plataforma, traen las preguntas, o miramos aquí en la plataforma una parte de lo que hay y otra parte de lo que tenemos aquí, ¿sí? Porque realmente este